El tema que vamos a tratar en el día de hoy se titula La disciplina de Cristo. Siempre que oímos la palabra disciplina, entendemos como sanción, como regaño, como reprimenda, ¿verdad? Siempre que se habla de disciplina, no, te van a disciplinar en el colegio, en la universidad, en el trabajo, siempre entendemos que disciplina es regaño o una sanción que nos va a imponer, pero resulta que esa disciplina no es eso. Disciplina se refiere a una instrucción, una doctrina o un método de enseñanza para que aprendamos a confiar, en este caso, en el Señor. Para poder sobresalir en cualquier actividad se requiere disciplina, porque sin disciplina no hay ni siquiera una enseñanza militar. Los militares tienen su disciplina, su régimen, en la cual tienen que seguir esa enseñanza. En los colegios, en las universidades, hay una disciplina en la cual los estudiantes tienen que someterse a ella. Pero la disciplina tiene dos aspectos. Desafortunadamente siempre vemos en la disciplina el aspecto negativo, que es la sanción, pero no. La disciplina tiene dos aspectos, uno positivo y uno aparentemente negativo, pero veremos que no es tan negativo. El positivo es la instrucción o el medio que se utiliza para impartir las reglas de conducta, las leyes o las actividades que se deben realizar para conseguir un fin, ya sea conseguir terminar unos estudios, una universidad, para mantener un empleo o para vivir bajo la obediencia de Dios. Para vivir bajo la obediencia de Dios tenemos que someternos a la disciplina de Cristo, a someternos a cumplir sus instrucciones, su doctrina, sus mandamientos. Esa es la parte positiva. Cuando estamos estudiando, ya sea en la universidad, en el colegio, es sabroso cuando nosotros llegamos a escuchar, ¿verdad? Esa es parte de la disciplina, es la parte positiva, llegamos a escuchar. Pero después viene la otra parte, que es la que llamamos como negativa, que es la imposición de sanciones cuando se incumplen las normas, cuando se incumplen esas enseñanzas, cuando se incumplen las reglas, las leyes, las actividades que se han hecho. Eso se llama como sanción, castigo por el incumplimiento, la desobediencia o como se conoce como indisciplina. Esa es la parte aparentemente negativa. Tenemos un ejemplo del aspecto negativo de la disciplina, es por lo menos la mala calificación, ¿verdad? Cuando nosotros recibimos una mala calificación en los estudios, esa es una parte de la disciplina que nos está diciendo, oye, hiciste mal las cosas y por eso tienes una nota mala. No aprendiste lo que teníamos que aprender y por eso te calificamos mal. Esa es parte de la disciplina, la parte negativa. En el empleo, pues cuando estamos trabajando en una empresa y hacemos las cosas mal, la sanción disciplinaria puede ser despido o de pronto una llamada de atención. Una llamada de atención es una sanción leve. Una sanción fuerte puede ser el despido de ese empleo. Pero también la parte negativa de la disciplina de parte de Dios son las pruebas. Cuando nosotros hacemos las cosas mal, incumplimos las normas de Dios, Dios nos pone en disciplina. Vienen las pruebas las cuales nos indican que tenemos que sortear para que aprendamos a confiar en el Señor. Las pruebas son parte de la disciplina de Dios y Dios muestra su gran amor con nosotros que nos manda disciplina, porque Dios al que recibe como hijo disciplina. Entonces tenemos que aceptar la disciplina con gallardía, con la mirada puesta en Cristo, sabiendo que Dios se complace en nosotros y por eso nos manda pruebas para que aprendamos a confiar en Él, para que aprendamos a solventar los problemas con base en la obediencia en la palabra. Cuando nosotros desobedecemos la palabra, pues tendremos problemas. La palabra de Dios, Dios la mandó para que la obedezcamos, no porque Él sea un Dios que se cree superdotado y que nos pone unas normas para que lo obedezcamos, para que Él se crea más Dios o más sabio que nosotros. No, las leyes que Él nos manda, su disciplina, es para que nos vaya bien. Él seguirá siendo Dios, así nosotros incumplamos las normas, las leyes que Él nos manda. Entonces, las normas que Dios nos manda a través de su palabra es para que nos vaya bien. Entonces, la disciplina del Señor es una demostración de su gran amor. Son reglas de conducta que nos sirven para que tengamos paz en nuestra vida. Pasar de una vida llena de problemas, cuando la persona no tiene a Cristo en su corazón, cuando no se somete a la obediencia de la palabra de Dios, vive una vida de problemas, una vida llena de amargura, una vida llena de angustia. Pero cuando empezamos a seguir el camino trazado por nuestro Señor Jesucristo, o sea, su disciplina, empezamos a vivir la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como Cristo nos lo ofreció, ¿verdad? Dijo, en mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo, dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo da la paz el mundo? A través de un dinero extra. Cuando la persona recibe un dinero extra, les cae una alegría, una paz, pero son efímeras, después van a venir problemas. O cuando tenemos un problema de salud y el médico nos dice, ya está sano, esa es una paz efímera, porque después vendrá otro problema, porque en este mundo tendremos dificultades. Nuestro Señor Jesucristo nos advirtió. Él nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. O sea, que siempre confiemos en el Señor. Ese camino que Dios nos ha trazado, esa disciplina que Dios nos ha puesto a través de su palabra,
es para que nos vaya bien. Miremos lo que nos dice respecto al Salmo 32, verso 8. Aquí nos enseña que la disciplina de Dios es para que nos vaya bien. Todas sus enseñanzas es para que nos vaya bien. El Salmo 32, verso 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Entonces vemos que todo lo que el Señor nos manda, esa doctrina que nos manda el Señor es para que nos vaya bien. Y en Proverbios 4:20 nos dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Y aquí vienen las consecuencias de la obediencia. Mire lo que dice Proverbios 44, verso 22, dice, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. En otras palabras, cuando nosotros nos sometemos a la disciplina de Dios, encontramos medicina no solamente a nuestra alma, sino también a nuestro cuerpo. Empezamos a entender que todas las situaciones que Dios permite en nuestra vida son para nuestro propio bien y empezamos a vivir lo que es verdaderamente fe, que es ver a Dios en todas las circunstancias de la vida. Entonces, a través de la disciplina de Dios, a través de la disciplina que Cristo nos ha dado, todas sus normas, sus estatutos, para que lo obedezcamos, es para darnos una paz, pero una paz no como la da el mundo, que es una paz efímera, una paz temporal. Él nos quiere dar una paz perdurable cuando ponemos nuestra esperanza en Dios, así como dice el Salmo 40, verso 1. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y puso mis pies sobre roca y enderezó mis pasos. O sea, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, endereza nuestro caminar, endereza nuestra vida, endereza todas las circunstancias por las que podamos estar pasando en un momento dado. Pero, ¿cuál es el problema de la disciplina de Cristo? Que se requiere un cambio de vida. Y aquí está el gran problema por el cual el mundo no acepta la doctrina de Dios. ¿Por qué? Porque quiere los beneficios de Dios, pero no quiere cambiar su forma de vida. Quiere seguir haciendo lo que siempre ha hecho. No quiere tener dominio propio, porque el dominio propio que el Espíritu Santo nos da como fruto de su presencia es para que aprendamos a dominar nuestros deseos, nuestra vana manera de vivir, que tengamos templanza, y esa templanza solamente lo tenemos cuando el Espíritu Santo vive en nuestra vida. Aprendemos a dominar nuestros malos deseos. En 2 Timoteo 1:7 nos dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Y para qué es el dominio propio? Pues para dominar nuestras pasiones, nuestros malos deseos, nuestras ganas de pecar, esa naturaleza pecaminosa con la que nacemos todos nosotros. Todos somos pecadores, todos, incluyendo hasta los cristianos. La diferencia está en que los que no son cristianos son pecadores activos y los cristianos son pecadores pasivos. En el momento que quiten la mirada de Cristo, volverán a hacer lo que hacían antes y hasta de pronto peor. Entonces, ese cambio en vida es necesario, pero es fruto del Espíritu Santo. Sin Él no es posible tener cambio. Si nosotros queremos cambiar nuestra vida con nuestra propia fuerza, nuestra propia voluntad, no vamos a poder. Eso es como tratar de apagar un fuego con gasolina. Con nuestra propia voluntad no podemos dominar nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer. O sea, sin Cristo no podemos dominar nuestras pasiones, nuestros malos deseos, nuestra inclinación a pecar, siempre con la presencia del Espíritu Santo. Por eso en Gálatas 5:22 el apóstol Pablo, iluminado por el Espíritu Santo, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, la templanza lo tenemos como consecuencia de que el Espíritu Santo viva en nuestra vida. Y esa es consecuencia de vivir sometido a la doctrina de Cristo, el fruto del Espíritu Santo. Y esa templanza que viene como fruto del Espíritu Santo, como consecuencia del Espíritu Santo, controla nuestros malos deseos. Es decir, que nuestros malos deseos no los controlamos con nuestra fuerza de voluntad, sino con la templanza como consecuencia de que el Espíritu Santo viva en nosotros. Pero ¿qué pasa? Que muchos no quieren dejar sus malos hábitos. Todos quieren los beneficios de la presencia de Dios en su vida, tales como prosperidad, salud, bienestar, pero no quieren dejar de pecar. Por eso es que muchas personas no aceptan la doctrina de Cristo. Imagínense que hasta en Hechos 24:25, miren lo que le pasó al apóstol Pablo, Hechos 24:25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y del juicio venidero, Félix se apartó y dijo, vete,
Ahora vete, pero cuando tenga la oportunidad te llamaré. Porque Félix esperaba que el apóstol Pablo le diera dinero para soltarlo. Y resulta que el apóstol Pablo nunca estaba interesado en darle dinero a nadie, sino darle lo que él tenía, la presencia del Espíritu Santo, compartir la vivencia de vivir con respecto a la doctrina de Cristo. Y eso no lo aceptaba Félix. Hay muchas personas que quieren muchos beneficios de parte de Dios, pero no quieren dejar de pecar, no quieren saber nada del dominio propio, no quieren saber nada de la templanza como fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aman más su pecado que la presencia de Dios en sus vidas. Quieren los beneficios de Dios como salud, prosperidad, bienestar, tranquilidad, paz, pero no quieren dejar de pecar. Y no, una cosa depende de la otra. O sea, para poder vivir los beneficios de Dios, tenemos que tener templanza contra los malos deseos. Dejar de pecar, pero obviamente no con nuestras fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero en la doctrina de Cristo no solamente están los beneficios de vivir conforme a la doctrina de Cristo, sino que tenemos que someternos. Y hay una advertencia contra la desobediencia. Pero en la doctrina de Cristo hay dos clases de desobediencia. Hay una desobediencia involuntaria y hay una desobediencia voluntaria. La desobediencia involuntaria la hacen los cristianos en un momento dado porque se dejan llevar por la ira, un momento de pasión, un momento que de pronto pudo más la fuerza del pecado que dejar que se manifestara el poder del Espíritu Santo en ellos. Pero ¿qué pasa si un cristiano peca? ¿Perdió la salvación? No. Tenemos que recurrir a nuestro intercesor. Mire lo que te dice 1 Juan 2:1 con respecto a los cristianos que han pecado en un momento dado. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, se refiere a cristianos obviamente, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos, si guardamos su doctrina, si guardamos sus principios, si guardamos sus enseñanzas que son para nosotros bendición, porque todo lo que el Señor manda que obedezcamos es para nuestro propio beneficio. Y repito, Dios seguirá siendo Dios, así nosotros desobedezcamos. Nosotros somos los que nos beneficiamos cuando lo obedecemos. Ahora, si hemos tenido una desobediencia involuntaria, tenemos que recurrir a Cristo, como ya dijimos, que es nuestro intercesor ante el Padre. Pero también hay algo importante, que debemos confesar nuestros pecados y apartarnos, porque el que confiesa sus pecados y se aparta, obtiene misericordia de parte de Dios. Así nos lo dice Hebreos 12:6. Dice, porque el Señor el que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y en Proverbios 28:13 nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero ¿qué pasa con esas personas que tienen una desobediencia voluntaria? Es decir, que rechazan la presencia de Cristo como su Salvador y creen que son salvos por sus buenas obras, porque hay muchas personas que dicen eso, ¿verdad? Yo soy buena gente porque mantengo a mis hijos, a mi familia y soy buena gente, buena persona porque hago buenas obras. Vea, por buenas obras nadie se salva. Si por buenas obras nos salváramos, ¿para qué vino Jesucristo? Simplemente hubiera dicho, sálvese el que pueda ser bueno. Pero la desobediencia voluntaria tiene un castigo por buscar la salvación, no por la fe puesta en Cristo, sino por sus propias buenas obras. La salvación no es por buenas obras, sino por la fe puesta en Cristo, por la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. En ningún otro nombre hay salvación. Fuera de Cristo no hay salvación, solamente por Cristo, por su obra. Así lo dice en Hechos 4:11, dice, y este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea que nadie se salva por sus propias obras, sino por la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Y esas personas que han rechazado la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario son rebeldes a la doctrina de Cristo. Por eso Jesucristo decía que tenemos que ser mansos y humildes como Él. Mansos, dejar de ser rebeldes a la doctrina de Cristo. Y en 1 Juan 5:11 nos dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea, tenemos que buscar a Cristo a través de su obra redentora, con la mirada puesta en Cristo, con la fe en su obra redentora, es que nosotros podemos ser salvos.
Porque la salvación no es por nuestras propias obras, sino por la obra de Cristo, para que nadie se gloríe. Nadie puede decir, es que yo soy salvo porque hice buenas obras. No, nadie será salvo por sus buenas obras. Es más, las buenas obras son como trapos sucios delante de la presencia de Dios, porque siempre están impregnadas de pecado. Todas las personas, la mayoría de los que hacen buenas obras es para jactarse de que son buena gente, que son buenas personas. Nadie es bueno. La Biblia nos dice que no hay justo que haga el bien y nunca peque. O sea, que de alguna u otra forma las personas pequen. Nuestras buenas obras están manchadas siempre de pecado. Lo único que nos da salvación es la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Pero hay algo importante, la buena noticia, que Dios nos muestra su amor dándonos su palabra para que nos sirva de camino a nuestra vida, camino a la salvación a través de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Para sobresalir en cualquier cosa de nuestra vida, en cualquier actividad de nuestra vida, tenemos que someternos a una disciplina. Y la mejor disciplina a la que tenemos que someternos es a la disciplina de Cristo. Seguir sus normas de conducta señaladas por Cristo, las que sirven para obtener paz en nuestra vida y sobre todo una vida eterna en su presencia. Paz en nuestra vida porque a pesar de estar llena de problemas, tenemos la garantía de tener paz en medio de las dificultades, paz en medio de los problemas cuando nosotros obedecemos a Él. Una paz perdurable, una paz que no es igual a la que el mundo da, porque la paz que el mundo da es una paz efímera, una paz temporal, mientras que la paz que Dios nos da es una paz que permanece en medio de los problemas, en medio de las circunstancias. Pero se requiere un cambio de vida fundado en el dominio propio como fruto del Espíritu Santo, controlando nuestros malos deseos, dejando de pecar, pero no con nuestra ayuda ni con nuestro poder, sino con el poder del Espíritu Santo viviendo en nuestra vida. Y eso se llama templanza como fruto del Espíritu Santo, sin el cual no es posible agradar al Señor. Pero algo importante en la doctrina de Cristo que tenemos que estar advertidos contra la desobediencia, ya sea involuntaria. Y si hemos desobedecido involuntariamente, recordar que Cristo Jesús es nuestro intercesor, nuestro intermediador con el Padre, al cual tenemos que recurrir. Y también que tenemos que confesar nuestros pecados y apartarnos de los malos hechos que hayamos hecho. Pero que contra la desobediencia voluntaria no hay esperanza de salvación, porque la desobediencia voluntaria, es decir, rechazar la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, es pisotear la sangre de Cristo. Y quien pisotea la sangre de Cristo, quien no acepta la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, para él no hay salvación, porque no hay salvación fuera de Cristo Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús. Entonces la disciplina de Cristo nos da vida, nos da paz, esa paz que todo el mundo quiere, pero que no quiere es dominar sus malos deseos, dominar sus pasiones. Pero esa disciplina de Cristo, además que nos da esa paz espiritual, nos da muerte a los malos deseos. Dejamos de vivir conforme a nuestros propios deseos. Para concluir, podríamos decir entonces que la disciplina de Cristo es aceptar la vida espiritual, muerta a los deseos carnales, y aceptar que Cristo tiene el control de nuestra vida. Pero rechazarla significa muerte espiritual y vivir conforme a los deseos carnales. Por eso tenemos que aceptar la disciplina de Cristo. Tanto la parte positiva como es obedecer sus mandamientos, y la parte que es negativa, que podría ser consecuencia de nuestra infracción, de nuestra desobediencia, cuando vienen las pruebas, que son indicativos de que Dios nos ama mucho, porque Dios al que ama disciplina como buen padre, que quiere que volvamos otra vez a nuestro redil, que volvamos al camino de salvación que es a través de Cristo Jesús. Amén. Bueno, y esta ha sido la enseñanza en el día de hoy para todos ustedes. Damos gracias a Dios por esta enseñanza y a ustedes por habernos escuchado.